Bien, la semana pasada habíamos visto los primeros conceptos de este tema de bioética que habíamos quedado que eran claves. Habíamos hablado de que el término bioética fue rescatado por el Harry Potter que era un oncólogo, que en 1970 aproximadamente había rescatado este término que había utilizado un obispo católico en Estados Unidos en los años 20. Una universidad, por supuesto, este señor, el Harry Potter, está ahí porque cae en exámenes. ¿Entendido? Hay dos nombres que siempre pueden caer en exámenes sencillamente porque utilizaron un nombre particular, fuera del lenguaje de enfermería. Es Van Rensselaer Potter y Bleuler. Bleuler es el que utilizó por primera vez el término esquizofrenia. ¿Vale? Bien. Posteriormente, unos meses más tarde, una universidad americana definió la bioética de acuerdo a su ideario. Era una universidad católica y sostiene que la bioética era el estudio de la conducta humana en ciencias de la salud de acuerdo a valores y principios morales. ¿Vale? Os había contado que en esos años se produjeron 2 o 3 escándalos. Se produjo el caso Tuskegee, se produjo el caso de Marianne Keenan, así que en 1978 el gobierno de los Estados Unidos decidió crear una comisión de expertos para asesorarle en cuestiones bioéticas. Y lo reunía en un hotel de Atlanta, si no estoy equivocado, en una sala que se llamaba Belmont. Este comité de expertos dio a luz en el año 78 de una serie de documentos donde hablaba de 3 principios bioéticos. Los 3 principios bioéticos y el informe Belmont son preguntas Braga. Todo el mundo está convencido de que el informe Belmont diseña los 4 principios bioéticos, pero el informe Belmont solo habla de 3. El primer principio, además, le da un nombre diferente al que utilizamos habitualmente. Él habla de respeto a las personas. Después define la beneficencia y la justicia. ¿Comprendido? 2 de las personas que estaban en aquella sala escriben un libro al año siguiente. Son El guapo y el niño, Beauchamp y Childress. ¿Vale? El bello niño, es como lo recuerdo yo. Estos 2 señores, en su libro, proponen cambiar el nombre al principio de respeto a los demás y darle el nombre de autonomía. Y después rescatan de la tradición hipocrática, del juramento hipocrático que hacemos los médicos, rescata el principio de no maleficencia. Estas preguntas, informe Belmont y el nombre de los 4 principios como se acepta actualmente, son preguntas hiperbragas. ¿Vale? Por lo tanto, la bioética se sustenta en 4 principios fundamentales, que son autonomía, beneficencia, justicia y no maleficencia. Y aunque puede pareceros increíble, nadie se equivoca en las definiciones. ¿Vale? Todo el mundo identifica totalmente a la primera qué significa cada palabra. Pero luego a la hora de definirnos nos trabamos. Así que beneficencia es actuar en beneficio de los demás. No hay ningún problema. Autonomía, respeto por las decisiones ajenas, aunque estuvieran equivocadas.
es el principio que da origen a los procesos de consentimiento informado. Así que autonomía y beneficencia son claras. Y luego justicia, que es el más difícil de definir, quiere decir darle a las personas lo que necesitan y darle a los que más necesitan más elementos. Significa repartir las cargas y los beneficios con un criterio más o menos de igualdad. ¿Vale? Hay una frase que es bastante significativa, es que darle a los iguales lo igual y a los desiguales lo desigual. ¿Entendido? Que quiere decir, al que está más jodido lo ayudamos más, al que está menos jodido como a todos. ¿Vale? Y por último, el último principio, que por tradición es el más preguntado, porque tiene dos preguntas. Primero, la frase de Hipócrates, que nombran Beauchamp y Childress cuando lo enuncian, primum non nocere, primero no dañar. Ese primum non nocere ha caído bastantes veces. Y segundo, que no debemos hacer daño al paciente de forma gratuita, sin necesidad. ¿Comprendido? De estos 7 conceptos, el informe Bellman, la definición de los 4 principios bioéticos, el primum non nocere y los nombres, siempre cae una pregunta. ¿Comprendido? Por lo tanto, nunca se puede dejar de leer. No existe más parte más agradecida en todo el examen que estas 2 hojas. Las complemento siempre con una aportación de gracia que se establece cuando hay conflictos entre los principios. Este autor catalán sostiene que lo mínimo que tiene que hacer un profesional sanitario es respetar el principio de no maleficencia y el de justicia. Y él denominó, como esto es obligatorio hacerlo siempre, denominó a esa duplicidad bioética de mínimos. Porque como mínimo hay que hacer eso. ¿Entendido? ¿Cómo recordaremos cuál es la bioética de mínimos? Porque las iniciales son no me jodas, por lo menos eso. No me jodas, no maleficencia, y J, justicia. Esto es lo mínimo que se tiene que hacer. Si se rompen estos 2 principios o uno de ellos, nuestra actitud no es ética. ¿Comprendido? Y sin embargo, deberíamos aspirar a incluir los otros 2, la beneficencia y la autonomía. Si conseguimos englobar y cumplir con esos 2 a mayores, tendríamos una bioética de máximos. Estas 2 preguntas tienen menor incidencia que las anteriores, pero desde luego no son raras. Así que eso sería la primera parte de bioética. Lo normal es que todos los demás elementos de bioética nunca alcancen la intensidad de preguntas de estos elementos. ¿Entendido? Por lo tanto, si queréis, olvidaros de todo lo siguiente, pero de estos principios no se olvida nadie. ¿Vale? El siguiente punto es también preguntable. Es mucho más rollo. Por lo tanto, no estudiaremos todos los ítems que salen ahí. Es el código deontológico. Como todos sabéis, deontología son normas de comportamiento profesional que se realizan para profesionales de una especialidad. Normas éticas de comportamiento profesional. El quebrantamiento de estas normas no se puede
alegar en un tribunal. El quebrantamiento de estas normas solo se puede alegar en forma, digamos, de reproche, aunque te pueden castigar del colegio profesional, ¿vale? Aunque nosotros, hay sindicatos que están muy interesados en decir que el colegio profesional no es obligatorio, hay una sentencia del Constitucional que es de obligado cumplimiento, que dice que en profesiones sanitarias y en profesiones donde la vida peligra de otras personas, es obligatorio colegiarse. ¿Cuál es el problema? Ese sindicato mantiene un conflicto con algunos colegios, entre ellos el de Pontevedra. Y ese sindicato, que pertenece al Consejo General, no le interesa que el colegio de Pontevedra sea fuerte. Entonces se extiende la noticia de que no es obligatorio colegiarse. Si no te colegias, incumples la primera norma de contratación del Sergas. Así que, si algún día alguien cruza las cosas, te puede costar hasta el trabajo. Porque el Sergas solo puede contratar, por la Ley de Ordenación de Profesiones Sanitarias, a personas debidamente tituladas y colegiadas. ¿Comprendido? Luego nos hemos encontrado casos que ni tituladas estaban. ¿Vale? Ha habido médicos que es que ni tenían título. No sé cómo coño pudieron presentar una fotocopia del título. Eran muy hábiles con el escáner. ¿Vale? Supongo, ¿no? ¿Sí? Bien. El código deontológico tiene como principal pregunta de examen, como la única pregunta hiperbraga, la fecha en que se crea. La fecha en que se crea, el 14 de julio de 1989. ¿Vale? Como los 14 de julio suenan mucho, porque la fiesta nacional de Francia y la fiesta nacional de Estados Unidos es el 4 de julio, y no sé por qué todos los confundimos, solo hay que recordar 1989. ¿Vale? En esta fecha, el Consejo General de Colegios de Enfermería, redacta el primer código deontológico. Anteriormente, en España ya había un código deontológico en Cataluña. Y antes de Cataluña, el primer código deontológico que se escribe a nivel mundial para enfermería es de el CIE, que es la Conferencia Internacional de Enfermería. A veces os cae esa pregunta, aunque CIE tiene varios significados diferentes, que se escribe en 1953. Repito, os puede parecer un absurdo, pero la principal pregunta es esa. ¿Vale? Por lo tanto, yo lo incorporaré a las preguntas ultrabragas. ¿Vale? Bien, hay determinados elementos que llaman la atención. El código deontológico recoge recomendaciones deontológicas sobre casi todo. Minusválidos, viejos, niños, medio ambiente, todo lo que se os ocurra, excepto una que llama mucho la atención: la mujer. ¿Vale? La única profesión que es claramente femenina en España, donde no se puede discutir, es que hay mayoritariamente mujeres. El código deontológico no se presenta con ningún tipo de lenguaje de género. Solo utiliza el término enfermera, ¿vale? Pero no habla del código ético ante los problemas de género, ¿vale? Las principales preguntas de su contenido tienen que sonaros por cómo lo dice, porque hay gente que está convencido de que algunas de estas frases son, digamos, leyes y son solo normas deontológicas. La primera es que el código obliga a todas las enfermeras que ejerzan en España. Hay muchas enfermeras que provenían de Argentina que sostenían que como ellas habían sido llamadas a trabajar en España, no tenían que colegiarse.
¿Vale? Esto pasó en Povisa hace unos años. Habían venido un mogollón de ellas y ellas no tenían que colegiarse, que eran argentinas. Y ya estaban colegiadas en Argentina. Pues el código obliga a todos, por lo tanto les obligaban a colegiarse. ¿Vale? Segundo, quizás la más importante sea la rotura del secreto profesional. ¿Vale? Nosotros creemos, en base a películas americanas, que el secreto profesional no se puede romper. Pero en España la legislación obliga a romperlo en cuanto un juez te cite. En cuanto un juez te cite como testigo, tú estás obligado a decir lo que se produce en el secreto profesional. Y el código sostiene que solo se debe decir lo mínimo ante el mínimo número de personas. Hay que solicitar que la sala se vacíe y solo se dice ante el juez y ante los abogados y acusados. Lo mínimo ante el mínimo número de personas. Probablemente esta es la frase más repetida del código deontológico, en preguntas que se van más allá de la frase de cuándo se hizo. ¿Comprendido? Todo lo demás llama la atención por lo complicado, por lo retorcido de las expresiones. A mí me gustan mucho las de los niños. ¿Vale? Porque fijaros, tenéis que facilitar la reinserción y la adaptación de los niños abandonados. No utiliza la expresión huérfanos. Niños abandonados. Tenemos que promocionar la salud y el bienestar familiar para un entorno saludable y digno. ¿Vale? Tenemos que proteger a los niños de abusos, maltrato y explotación. ¿Comprendido? Todo el código va cogiendo elemento a elemento y va recordando estos hechos. Yo me centraría solo, aparte de los dos elementos que hemos dicho, solo en el ejercicio de la profesión. Es quizás el elemento fuera de todas las colegiadas, todas las enfermeras tienen que respetar el código y decir lo mínimo ante el mínimo número de personas, el único que reúne preguntas habituales. ¿Vale? Una enfermera al trabajar debe anteponer a los pacientes a todas las cosas. Eso es lo que se lee entre líneas. Es más, viene a insinuar que no podéis poneros en huelga porque quedarían los pacientes desatendidos. ¿Vale? Bien. Actuar en función de las necesidades. Proteger al paciente si sus cuidados son amenazados. No entiendo muy bien qué quieren decir. ¿Vale? No aceptar responsabilidades ajenas impiden el cumplimiento de las propias. Es decir, no pedir más trabajo si no se hace el de uno mismo. ¿Vale? Pero quizás el más importante está no permitir tratamientos futiles, es decir, que no valgan para nada, o la negación de asistencia. Es decir, que cuando estáis trabajando en un hospital, se supone que privado, y alguien quiera estafar al paciente, la enfermera debe negarse. O cuando alguien no quiera tratar a un paciente, la enfermera debe tratarlo. ¿Vale? Después, respeto mutuo en las relaciones personales con otras profesiones. Actualización constante de conocimientos. ¿Vale? No realizar competencia desleal ni publicidad engañosa. ¿Vale?
colaborar con los otros profesionales respetando su área de competencia, ¿vale? Atender a colegas o a sus familiares sin cobrar, esto es común a todos los códigos. Es decir, normalmente la mayoría de los médicos con prestigio no le cobran a otros médicos, ¿vale? Y después, no aceptar el cliente de otro colega, excepto por causa justificada o urgente. No podéis tratar en tratamientos privados a los pacientes de otros enfermeros. ¿Entendido? Se supone que esto es práctica privada, ¿vale? Y el que más me gusta particularmente a mí es no permitir malos tratos físicos o mentales, ¿vale? Y sobre todo, no delegar en otro profesional no capacitado. ¿Entendido? Que llama mucho la atención, ¿vale? Bien, después existen una serie de normas que tienen que ver con las condiciones laborales, ¿vale? La enfermera comunica las deficiencias de instituciones al colegio profesional. El colegio profesional, a través del Consejo General, comunica esto a los medios públicos, ¿vale? Después, la primera responsabilidad de la enfermera es atender a los enfermos, ¿vale? Y las condiciones laborales que deben mantenerse son las que respeten la atención a los pacientes y las que proporcionen satisfacción a los profesionales. Son frases todas muy bonitas, pero en general son un coñazo de estudiar. Porque al revés que las leyes, están centrados en todos los elementos. Así que os aconsejo que restringáis, después de una primera lectura, solo a los puntos que os he señalado. Lo demás casi cae de cajón, aunque pueden decirnos frases que tienen mucha sonoridad. ¿Entendido? Yo califico a la deontología como un tema auxiliar. Si me sé la fecha del código deontológico, si me sé lo del secreto profesional y si me sé lo de qué es la deontología, prácticamente respondo el 70% de las preguntas que ha habido nunca. ¿Entendido? Y yo creo que es la forma más lógica de enfrentar el tema. Esto es un tema, como mucho, de dos preguntas. Una es siempre de bioética, no nos jugaríamos mucho, ¿vale? Después tenemos la responsabilidad profesional. Ha sido un tema que ha ido desapareciendo de las preguntas de examen desde hace unos años. Realmente lleva 5 o 6 años sin caer. Lo primero que tenemos que tener claro es que cualquier error que se produzca en la atención sanitaria exige responder de él. Vamos a responder de 3 maneras. Con cárcel, eso es responsabilidad penal. Con multas, eso es responsabilidad administrativa. O con indemnizaciones, eso es responsabilidad civil. Cárcel, multas e indemnizaciones. Y ocasionalmente con inhabilitaciones. ¿Entendido? A cualquier enfermero le pueden borrar el título o suspenderlo provisionalmente, como a cualquier profesión liberal, ¿vale? Normalmente la responsabilidad se divide en 2 grandes bloques, ¿vale? Yo cometí un error y provoqué un daño. Sin daño no hay responsabilidad, pero lo hice sin querer, ¿vale? Aunque ese daño fuera la muerte. Eso es lo que se conoce como responsabilidad culposa, ¿vale? La responsabilidad culposa es siempre: yo no quise, no tuve intención de dañar.
Pero la respuesta es, pero dañaste. Te puede llevar a la cárcel y a la inhabilitación. ¿Vale? Segundo, cuando sí tuvimos intención de provocar daño, eso es responsabilidad dolosa. ¿Comprendido? Estos dos conceptos no se entienden bien, porque dolos significa intención. En la legislación a veces nos llama la atención de que un tío con un cuchillo roba 2 manzanas y lo condenan a 10 años de cárcel. Otro tío coge un furgón blindado, se lleva 200 millones y solo lo condenan a 2. Y decimos, no es justo. Pues el problema está en el cuchillo. El que lleva un cuchillo tiene intención, como mínimo, de asustar. Por lo tanto, su conducta es dolosa. El que no utiliza armas no lleva intención de provocar daños, aunque sea un animal de 200 kilos y 2,15 metros de tamaño. Y eso sí es un problema. ¿Vale? Sabéis que tenemos una legislación muy original. Si a ti te vienen a pegar, tú solo puedes pegar, no puedes sacar una pistola y pegar un tiro. Aunque el que te venga a pegar sea 4 veces tú. Que realmente yo a veces veo por la calle tíos que digo, hostias, si este entra en mi casa a robar, te acojonas por lo grandes que son. Pues no puedes sacar un cuchillo o una pistola si él no lo lleva. Y si lo haces vas tú a la cárcel. ¿Vale? Pues esto es el concepto de doloso y culposo. ¿Vale? Si he puesto medios para provocar un daño, automáticamente es doloso. ¿Vale? Todas las conductas dolosas demostrables te vas a la cárcel y te inhabilitan. Todas. Y tienes que indemnizar. ¿Vale? Así que es una responsabilidad dolosa sin más. Buenos días. Pero la responsabilidad es culposa, significa que hemos cometido errores. Y aquí tenemos que distinguir entre 2 elementos. Los errores que causan daño pueden ser de naturaleza profesional o de naturaleza no profesional. ¿Comprendido? Yo puedo cometer un error practicando un cuidado, o puedo cometer un error sin querer, al girar, pegarle un codazo a un tío y reventarle la cabeza. ¿Vale? Por lo tanto, tenemos distintos tipos de responsabilidad. Cuando el error produce un daño mínimo y no hubo intención de causarlo, estamos ante el concepto imprudencia simple. ¿Vale? Fue un daño muy pequeño que causó un daño generalmente pequeño y no fue ni intencionado ni tuvo ninguna naturaleza de no quise hacerlo o no sabía cómo hacerlo. ¿Vale? Es lo mismo que si tú coges a un niño y se te cae de las manos. Eso no es un daño de alguna manera en el cuidado profesional. Y como consecuencia de ese cuidado en las manos, el niño tiene un moratón en el culo que tarda en curar 3 días. Eso sería una imprudencia simple. Si se te produce un daño mayor, cambia. ¿Vale? Después tenemos las que preguntan. ¿Vale? Todo profesional está obligado a poner todos los medios para el cuidado. Primera regla. Pero también está obligado a tomar todas las medidas de seguridad que le exigen la utilización de esos medios. ¿Vale? Así que la mayoría de las veces es que no hemos tomado medidas de seguridad. ¿Comprendido? Así que tenemos la primera. Hemos dejado de tomar cualquier medida de seguridad
elemental en cualquier cuidado. El paciente pasa por un pasillo completamente mojado y le decimos: corra, 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 que se le va la ambulancia. Y el paciente se desloma. Esto es, hemos dejado de tomar precauciones. ¿Comprendido? Eso es una imprudencia temeraria. Porque sencillamente no actuamos en la función de cuidado como cuidadores. Pasamos. Oye, si es que es un paciente demente que de vez en cuando hace cosas raras y le dejamos la ventana abierta. Y no tenemos en cuenta que el tío ha intentado 3 veces un suicidio. ¿Vale? O es un paciente al que le hemos dejado 4 medicaciones encima de la mesa sin ningún tipo de control. Y él las coge, se las mete y se suicida. Eso sería una imprudencia temeraria. La imprudencia temeraria es siempre ir a 200 por una carretera de 40. No te acusan de asesinato, te acusan de homicidio imprudente, porque no tomas ninguna medida de seguridad. ¿Vale? Esta es la menos preguntada de las imprudencias. Las preguntas se concentran en estas dos. ¿Vale? La primera, negligencia profesional, es en el ejercicio de tu profesión dejas de tomar la más mínima medida de seguridad. Por ejemplo, operas sin guantes. ¿Comprendido? O sin anestesia. O sin lavarte. Eso sería, sabe lo que tiene que hacer, pero no lo hace. Y como consecuencia de no tomar esas medidas, el paciente tiene un daño. Eso es lo que llamamos negligencia profesional. ¿Comprendido? El tío sabe, pero no lo hace. No vale decir estaba borracho, estoy cansado. ¿Vale? Pasó ayer, precisamente, leí una noticia que fue cuando menos curiosa. Una policía en Los Ángeles llega a su casa. Había estado 15 horas de trabajo. Entra en su casa y se encuentra un tío. Le pega 3 tiros y lo mata. Se había confundido de casa. Había entrado en la casa del vecino. ¿Vale? Ella, en vez de aparcar en el primer piso, aparcó en el segundo. Automáticamente esta persona aparentemente no tenía intención de matarla, pero se confundió. Carajo con la confusión. Eso es una conducta de negligencia profesional. ¿Entendido? Ella utilizó un arma y no podía utilizarla fuera de su trabajo, al menos teóricamente. Pero joder, estos americanos, es que los americanos sabéis que no les pasa nada si matan a una persona que está en su casa. ¿Vale? Eso lo acaba de aprobar Italia. ¿Vale? Así que un americano te dice, ven, ven, entra. Porque en cuanto entras en su casa te puede pegar un tiro. Y no va a la cárcel si dice que tú le querías hacer daño. Hazlo tú en España. Pégale un tiro a un rumano que te venga a robar. Aunque venga armado con un cuchillo. Ya verás cómo te caen 4 años, como mínimo. ¿Vale? ¿Os acordáis este tío de... ¿dónde fue? De Tenerife. Que entraron en su casa, le pegaron una paliza a su mujer, tenía 80 años. Lo escoñaron a él y por accidente se descuidaron y él cogió una escopeta y le pegó un tiro a un rumano, precisamente. Lo mató, 12 años de cárcel. Y lo habían deslomado. ¿Vale? Esto es la ironía de nuestras leyes, que es de coña. ¿Vale? Bien. La última es la más importante. El cómo se hacen las cosas en una profesión, la tecnología para hacer los cuidados, se llama lex artis.
Ese es un término genérico que nos indica sabe cómo trabajar en cuidados profesionales. Pues cuando una persona titulada para algo no sabe hacer las cosas y comete errores, comete una impericia. Porque no sabe lo que tiene que hacer y lo hace mal. ¿Entendido? Provocando un daño. Esto es el gran riesgo que tenéis cuando trabajáis sin tener ni puta idea de lo que estáis haciendo. Pongo, por ejemplo, lo de primer día en una máquina de hemodiálisis. Que suele ser lo más evidente, porque es la máquina más compleja para vosotros. Yo veo más problema en la radioterapia, pero en la radioterapia casi siempre hay varias personas. En hemodiálisis hay muchos menos profesionales. Pero no tienes ni puta idea. Yo recuerdo un caso hace muchos años que me vienen dos alumnas, me vienen desesperadas y me dicen: mira, nos pasó esto. Nos llamaron a las 2 para trabajar, no sabíamos que iba a la una y el otro. Y nosotros nunca hemos trabajado con hemodiálisis. Llegamos a la sala de hemodiálisis y las dos éramos nuevas. Y nadie nos decía ni cómo encender el aparato. No había nadie más que pacientes. ¿Y qué hacemos? Pues llama a tu supervisora y que venga y te explique algo. No estaba. No estaba. Pues no hagas nada. Te quedas ahí hasta que venga alguien. Entonces, ellas, ¿qué hizo? Intentaron hacer algo. Y algo hicieron mal. ¿Vale? Entonces dijo: machiña, perdona la expresión, pero joder, te columpiaste. Cuando no sabes hacer una cosa, no lo hagas. Y si es una situación de no urgencia, menos. ¿Vale? Pero bueno, como esto está a la orden del día, ya sabéis que os pueden meter en cualquier sitio, en cualquier hora y en cualquier horario, tengas o no tengas experiencia, pues lo sabéis. Si no sabéis cómo hacer una cosa y estáis tituladas para ello, cometéis impericia. La impericia y la negligencia profesional, si causan un daño grave, implican inhabilitación. Y en algún caso puede ser para siempre. ¿Entendido? ¿Os acordáis aquella niña que se había confundido con la alimentación en un bebé y había matado al niño? Inhabilitada para siempre. ¿Entendido? Y hombre, puede ser un palo muy gordo. Porque además el problema es: ¿y si esto pasa por cansancio? O por estrés. Te jodes, no es eximente. ¿Entendido? Eso es algo bastante importante. Esto sería la responsabilidad. Yo me centraría única y exclusivamente en el término negligencia profesional e impericia, que implican cometer errores en cuidados profesionales. ¿Comprendido? No en cuidados, sencillamente. ¿Vale? Eutanasia, ¿vale? Un segundito. Antes hablas de responsabilidad penal, civil y administrativa. ¿Vale? Es decir, tú piensas, si a ti te ponen una multa, es una responsabilidad administrativa. Ese dinero va para una entidad administrativa. Si tú tienes que indemnizar a alguien, es una responsabilidad civil. Si tú cometes un delito, pagas con cárcel y con indemnización. Por cierto, es una responsabilidad administrativa. Claro, porque lo que te faculta a trabajar como profesional es una actividad administrativa previa. ¿Vale? ¿Entendido? Bien, recordar que vuestro seguro de responsabilidad civil solo cubre vuestros errores en tanto no sean penales. ¿Comprendido? Si a ti te acusan de un error intencionado, la responsabilidad civil no te cubre. ¿Vale?
Y ojito, que imagínate que le tienes tirria a alguien y lo único que quieres es provocarle dolor, pero intencionadamente le administras algo que duele mucho y le generas un shock anafiláctico. Te cae el pelo. Así que, como bien dijo alguien, vengarse es morir 2 veces. ¿Entendido? ¿Está claro? Así que ser buenos y respetar a los pacientes. Solo insultarlos, que lo máximo que podéis hacer es que os den una hostia. ¿Entendido? ¿Vale? Eutanasia. Un tema que concentra sus preguntas en las definiciones. Tiene una importancia mayor que la responsabilidad. ¿Vale? En primer lugar, hay que dejar bien claro que eutanasia es acción u omisión. ¿Vale? Dejar de hacer algo que llegue a provocar la muerte del individuo también entra dentro del concepto de eutanasia. Y en España la eutanasia es un delito, no está legalizada. ¿Vale? Tenemos algo parecido que es sedación, pero el límite entre sedación y eutanasia es muy tenue y nos pueden acusar de eutanasia por practicar sedaciones. ¿Entendido? Lo primero, hay que dejar perfectamente claro que dividimos la eutanasia en 2 grandes tipos: directa o indirecta. La eutanasia directa es actuar con intención de causar la muerte. Es coger la almohada y apretar. ¿Entendido? El otro día estaba leyendo un artículo y decía que si queremos matar a alguien con una embolia gaseosa, tenemos que meterle 250 mililitros de aire. Y entonces decía, con eso seguro que lo matas. De joder, meterle 250 mililitros es meter el inflador de la bicicleta y empezar a meter. Porque hay gente que se agobia por 3 burbujitas. ¿Vale? Bien. Eso es una eutanasia directa. ¿Vale? Hemos administrado una dosis de morfina que es mortal directamente. ¿Entendido? Le hemos metido 200 miligramos de golpe. ¿Vale? Esto es eutanasia directa. Y eutanasia indirecta es lo que, seamos honestos, llamamos sedación. Es darle medidas para aliviar el estado del paciente que causan la muerte de forma indirecta. ¿Vale? Por lo tanto, como alguien empiece a aplicar la ley así en plan rígido, a más de uno se le va a helar la cabeza. ¿Entendido? Esto es eutanasia directa y eutanasia indirecta. ¿Vale? Después tenemos eutanasia activa y eutanasia pasiva. La eutanasia activa quiere decir que hago algo que provoca el daño. ¿Comprendido? Y la eutanasia pasiva es que dejo de hacer algo que es lo que causa la muerte. Hace 1 o 2 años, una sentencia judicial autorizó a dejar de darle la nutrición a una niña en La Coruña. Tenía una enfermedad terminal, pero por ley la nutrición no es una medida terapéutica. Por lo tanto, no se puede quitar, igual que la hidratación. Si yo no le doy de comer y beber a un ser humano que estaba a mi responsabilidad, cometo un delito siempre de falta de auxilio. ¿Vale? Así que la intención era dejar de darle de comer para que la niña se muriera. Era un vegetal total, una niña pequeña. Era una pareja joven y solicitó la pareja que la niña se muriera. Tiene que ser durísimo. ¿Vale?
y el juez lo autorizó, al dejar de darle de comer, al considerar la nutrición como un cuidado, ¿vale? Entonces sí se podía dejar de hacer, ¿vale? Esto sería una eutanasia pasiva. Lo típico, desconectar un respirador, ¿vale? En una persona que de vez en cuando respira ella, ¿vale? Esto sería una eutanasia pasiva. ¿Lo entendemos? Pero las preguntas de examen se concentran en estas tres, ¿vale? ¿Entendido? Primero, en ortotanasia, que significa tomar medidas para que la muerte sea digna. Ortotanasia significa muerte buena. Cuando nosotros tomamos medida para que la persona fallezca sin dolor, sin ansiedad, sin tener un proceso muy doloroso, hacemos una ortotanasia. ¿Comprendido? Esa es la primera pregunta de examen, ¿vale? Esa es una pregunta braga. Pero la gran pregunta braga es la distanasia. Esta es hiperbraga. Se le llama distanasia o encarnizamiento o ensañamiento terapéutico. Es todo lo contrario a la eutanasia. Es evitar por cualquier medio que un paciente se muera. Meterle 85 descargas para reanimarlo. Inflarle hasta los ojos de medicamentos para que su corazón y su pulmón sigan funcionando, ¿vale? E incluso en algún caso para que se pueda casar y la viuda heredar. ¿Entendido? Que ha pasado en varias ocasiones. Manténlo vivo hasta que venga el cura, ¿vale? Yo creí que los curas te podías presentar en España y tenías que pasar un periodo como de prueba donde ponen amonestaciones. No puedes llamar a un cura, me quiero casar, y te casa en una esquina. No sé, alguien se ha casado así de golpe, sin preverlo, en 2 o 3 minutos, tipo Las Vegas. ¿Te casaste así? Porque en Las Vegas tú llegas a un chiringuito y dices, me quiero casar y me caso. Ni preguntan si estás casado, si es tu nombre, nada. Te casan con... El otro día se casó uno con su perro, ¿vale? Y claro, puedes casarte con quien quieras, ya lo sabes. Ahora, ¿cómo se llama eso que dicen ahora? Se casa con uno mismo. Bien. Enhorabuena, Patricia. Estás casado con 2 personas. Con 2. Contigo mismo y con tu marido. ¿Vale? Sí, pero es una ceremonia civil. Pero yo creí que en España la ceremonia religiosa obligaba a poner cositas raras, las amonestaciones. ¿Vale? Ya cuando te casas, te casas. Ahora tú dirás, yo no me caso, gilipollas. ¿Te vas a casar? ¿De aquí a allá? Pues mañana, ¿no? Ojalá. ¿De aquí a allá? ¿Quién tienes envidia? Bueno, ¿eh? Bien. ¿Quieres a la boda o a la despedida? A las dos, bien. Distanasia es la principal pregunta de eutanasia. Y como mínimo nos tiene que sonar. Y nos tiene que sonar los 2 términos, distanasia y encarnecimiento terapéutico. ¿Comprendido? Y luego tenemos una que se ha preguntado muy pocas veces, que se llama cacotanasia. Caco significa mala, ¿vale? Por lo tanto, todo lo que empieza por caco es mierda. ¿Entendido? Así que yo llamo eutanasia de mierda. La eutanasia de mierda quiere decir, mato a alguien que no quería morir. ¿Vale? Eso es una eutanasia, cacotanasia. ¿Vale? Esto es lo que mucha gente hace y después se descubre que hay un auxiliar, un celador, un enfermero, que a todos los viejecitos que los veían muy mal, los mataba por caridad. Hostia, podía hacer caridad con el planeta y matarse, ¿no? ¿Entendido? O el médico este de Zaragoza, que dice, coño, rompes mi lógica. Un tío, un médico que mata a su madre
y mata a su mujer, pero a puñaladas. Tú dices, aunque fuera por cariño, joder, podías buscar otro método, ¿no? Sí. ¿Ves cómo habla la mujer de un policía? ¿Vale? Pistola con silenciador. ¿Quién tiene aquí pistolas con silenciador? Tú no. Vale, yo te digo, no te pongo una inyeccioncita de morfina, lo pasas guay divino y no despiertas. ¿Vale? Cuando estés muy desesperada me avisas que yo te la pongo. ¿Vale? Pero probablemente me la tengas que poner tú a mí. ¿Vale? Eutanasia es básicamente distanasia. Los tres conceptos orto, dis y caco son los más preguntados. Dis se lleva la palma, pero cuidado con eutanasia directa e indirecta, eutanasia activa y pasiva, que a veces pueden caer. ¿Entendido? También cuenta como no realizar un soporte vital. Porque, a ver... pensé que no lo también. Pero a ver, tú tienes que entender que todo lo que llamamos tratamiento va a ser lo que puedo retirar. ¿Vale? Lo que no puedo retirar nunca, sin permiso judicial, es la hidratación y la nutrición. Vale, entonces, por ejemplo, ponen siempre de renovar eso no puede decir eso. Está al borde. Es que al final... Está al borde. Por eso te digo, hace unos años, una señorita del PP en Madrid decidió denunciar, se llamaba Esperanza Aguirre, decidió denunciar a el director de un hospital que hacía sedaciones. Y lo denunció por eutanasia. Y realmente, como el juez fuera retorcida, y hay muchos jueces retorcidos, se podía buscar la cárcel, porque no tienes defensa posible. ¿Entendido? Esto significó que durante unos años en Madrid no se administraba morfina a los enfermos terminales. Tiramilla es lo que significa. Y hubo alguien que le dijo: señor Aguirre, si usted tuviera un cáncer terminal, ¿le gustaría que le diera morfina? No es eso, no es eso. Pues fue las consecuencias. Porque ella decía que al administrarle morfina acelerábamos la muerte. Y dice la verdad. Pero no hay manera de demostrar si la dosis que te administro es para quitarte el dolor o te provoca la muerte. Claro, si te meto 10 veces la dosis normal, claro que te provoca la muerte. Pero la dosis normal no es para provocarte la muerte. Pero como hay tolerancia, va creciendo. ¿Vale? Bien, todos los que están en posesión de la verdad son unos dictadores. Porque solo ven blanco o negro. Entonces los taraos, porque solo tienen ese nombre, los que creen que solo hay blanco o negro, cometen errores. Claro, pues al final de RCP tendría razón. Pues te puede costar una cárcel. Te puede costar una cárcel. Tú tienes la suerte de que todas tus actuaciones las refrenda el médico. Pero si lo haces por tu cuenta, te puedes encontrar la tostada. ¿Vale? Y lo que más indigna es que tú estás cobrando como una cajera de supermercado cara y tu responsabilidad es 3 veces la de la cajera. Que la cajera lo único que puede tener de responsabilidad es que le caiga la caja del agua y me envíe al paciente. ¿Vale? Eso cabrea mucho. Cobrar 1000 euros, cobrar como la cajera del Mercadona y tú tener la responsabilidad de un tratamiento, que se diga. ¿Vale? Bien. Tercer elemento, trasplantes. No estamos hablando solo del nombre de los trasplantes que vimos el otro día. Recuerdo, si el trasplante procede de mí mismo, se llama autotrasplante. ¿Vale? Si el trasplante procede de mi hermano gemelo, se llama isotrasplante. Tiene que ser hermano gemelo genéticamente idéntico. Hermano gemelo monovitelino. Si es bivitelino el mellizo,
no sería un isotrasplante. ¿Entendido? Después tenemos trasplante de otra persona, que incluiría al hermano mellizo, se llama halo u homotrasplante. El halo es lo más habitual. ¿Entendido? Bueno. ¿Esto es bra? Bordea. Es fácil. ¿Vale? Es decir, Braga es una pregunta que ha caído en un 30% de los exámenes. Esto no lo ha hecho. ¿Vale? Y luego tenemos el trasplante que procede de animales, que aunque nos escandaliza, todos sabemos que hay válvulas cardíacas de cerdo que se han trasplantado a seres humanos, corazones de mono temporalmente para humanos, ¿vale? Esto sería un seno u heterotrasplante, ¿vale? Pueden ser preguntas de examen, aunque su incidencia es relativamente baja. Y repito, el gran problema está seno extranjero, pero hetero significa otra especie, ¿vale? Homo, misma especie, y el problema está en algo, que significa lo mismo, pero en griego, ¿vale? Y iso significa mi misma carga genética. ¿Comprendido? Bien. Después tenemos nuestra ley de trasplantes. La ley de trasplantes española es doble. Tenemos una ley muy vieja, del año 79, ¿vale?, de Adolfo Suárez, que fue corregida en el año 10, ¿vale?, por un Real Decreto, en el año 12. Esto es la obra de nuestro querido, la única obra seria, ¿vale?, seria, que en sanidad deja Rajoy. ¿Entendido? Todo lo demás es una patata, ¿vale? Entonces, aunque la ley aparentemente es legislativamente de mayor jerarquía, en realidad todo lo que hablan está en el Real Decreto, ¿vale? No es imprescindible que os sepáis los números de las leyes, en este caso, porque no es un tema de legislación. Pero convendría que os sonara de vez en cuando, no vaya algún retorcido a poner datos de estos, ¿vale? ¿Entendido? Primeras preguntas de examen. El sistema de trasplantes español, que es modélico, que es el mejor del mundo, en mi opinión, ¿vale?, se rige por los principios de voluntariedad, altruismo, confidencialidad y equidad, ¿vale? Y después, ausencia de ánimo de lucro y gratuidad. Esto quiere decir que ni se puede cobrar por un órgano, ni se puede pagar por un órgano. ¿Comprendido? Te pueden, en el caso de donante sano, te pueden compensar gastos. Porque es evidente que una persona que le quita un riñón, trabajar no va a trabajar en un periodo de tiempo. Y salvo circunstancias excepcionales, tendrá un lucro cesante, tendrá un problema de liquidez. ¿Vale? ¿Comprendido? Pero eso no es pagar. ¿Vale? Estos principios son esenciales. Ni se cobra ni se paga. ¿Comprendido? Por eso fue el escándalo con el jugador este de fútbol del Barcelona. Vendieron como era un familiar. Cuando un familiar le dona órganos a otro familiar, sí se puede saber a quién le dono el órgano. Igual que yo a un amiguito le puedo dar el órgano que me sobre. ¿Vale? ¿Entendido? Pero la duda estaba si le habían pagado al otro familiar. Y por eso está en investigación.
Si le han pagado, aunque en Francia es legal, en España no es, y él se operó en España. ¿Comprendido? Imagínate que te digo, me das la mitad de tu hígado, puedes vivir perfectamente con la otra mitad que se regenera si no eres un consumidor de alcohol grave, ¿vale? Te quitan la mitad, tu hígado se regenera y la otra mitad crece en el paciente enfermo, ¿vale? Y de hecho ese jugador jugó un par de años con el hígado de otro, ¿vale? Así que no se paga ni se cobra, ¿vale? ¿Entendido? Ni se paga el hospital, ni se pagan los médicos, ni se pagan los análisis, ¿vale? Solo se puede hacer en centros autorizados. Así que olvidaros de hacer, digamos, determinados trasplantes en la clínica La Joyona. Si te pillo, te quito hasta la... ¿Vale? ¿Entendido? Que algunas veces hay gente que se hace inyección de silicona en sitios que, Dios mío, hay que echarle unas narices a veces de caray. Bien, el donante tiene que ser mayor de edad. No se puede ser donante menor de edad. Esto establece un problema con los niños que nacen para donar médula ósea. La médula ósea está fuera de esta ley. Igual que la sangre, igual que algunos tejidos. Es decir, cuando donamos espermatozoides u óvulos, no se rige este concepto. ¿Vale? Bien, el órgano a donar tiene que siempre, es lógico, poder extraerse y eso ser compatible con la vida. Y su función, ser compensable por algún mecanismo. ¿Vale? El donante vivo tiene que ser informado de todos estos elementos lógicos. Saberse todos es un trabalenguas. Así que tener claro consecuencias, repercusiones, beneficios, incluso contraindicaciones. Y se le debe informar antes de escribir el papel de consentimiento, que se hace en un juzgado. ¿Entendido? No se hace en la calle. Y el médico que lo informa tiene que firmar también que ha hecho un informe, pues, más o menos completo. Normalmente, el destino de un órgano tiene que ser claro. Yo no puedo sacarle los corazones, los riñones y los pulmones a alguien y después buscar a quién se lo doy. El del sistema de trasplantes entra en el sistema y después de la analítica de los isoantígenos busca una persona que sea compatible. Si es compatible, sacan los órganos. Si no es compatible, no sacan los órganos. ¿Vale? ¿Entendido? Esto es muy importante, porque hay gente que cree que cuando morimos nos sacan todos y los sacan más o menos en subasta. No, tienen que buscar una persona que de verdad los necesite. Lo pueden hacer. El donante no es donante por voluntad. El donante es aquel que no se opuso a la donación. No necesitan pedir permiso de nadie para sacarnos un órgano. Eso hay que dejarlo bien claro. El propietario de nuestro cuerpo no somos nosotros, si no, no nos podríamos matar. Y si hacemos un intento de suicidio es un delito. ¿Vale? No somos libres de pegarnos un tiro. ¿Está claro? Así que en un hospital, si hacen tu estudio y luego te mueres y eres potencialmente donante, no me tienen que pedir permiso para sacarme órganos. Eso es lo que la gente cree. Que si la familia se niega, tiene que estar asesorado para saber cómo se puede negar. Porque tiene que demostrar que en vida mostró oposición. ¿Vale? Pero no es no se dona nada, él enterito al paraíso. ¿Ya? Pues es así. La gente suele creer al revés, que para ser donante tengo que ser donante, ¿no? ¿Vale? ¿Entendido? De hecho, estoy completamente seguro de que muchísimas córneas se han sacado sin permiso. ¿Vale? Bien,
No se puede ser donante cuando se tienen problemas mentales. ¿Vale? Porque ya habrá algún esquizofrénico que quiera donar parte de sus órganos para colonizar el planeta. Imaginaros. Siempre hay alguien con un delirio raro y entonces si tienes un trastorno mental ya no eres donante. Así que la mejor manera de decir que no se puede ser donante, vivo, el muerto no le influye, es decir que tiene depresión. Que ya automáticamente un deprimido puede querer morir y querer donar sus órganos. Que le valgan a alguien que a mí ya no me valen para nada. ¿Vale? Yo estoy intentando donar la barriga y nadie me lo acepta. ¿Vale? ¿Entendido? Bien. Segundo detalle. Tenemos un problema con los discapacitados. Con esa palabra todos entendemos, yo por lo menos entiendo, psíquico y físico. Aquí es físico. O personas que no hablan, o no ven bien, o no leen bien, pero entienden. Los discapacitados sí pueden ser donados. ¿Entendido? Bien. Siempre hay una confidencialidad. Tú no te puedes enterar ni a quién va tu órgano, ni de quién viene, salvo que la donación sea entre vivos, donde yo sí puedo donar a una persona concreta, siempre que sea compatible. ¿Entendido? Esto es importante porque si yo me entero que el corazón de mi hijo está en ese niño, puedo llegar a elaborar el delirio de que parte de mi hijo vive en él y puedo estar persiguiendo a ese niño porque es mi hijo, por lo menos en parte. Porque hay gente que cree que cuando donamos un órgano, donamos el alma. De hecho, hubo hasta una película así, una serie en la televisión. ¿Vale? Bien. Siguiente. Cuando el donante está muerto porque hemos certificado la muerte del cerebro o la muerte del corazón y del pulmón. ¿Vale? Lógicamente, este cuerpo está siendo preservado para evitar que se necrose. ¿Vale? Durante 6 a 24 horas. ¿Vale? En los niños incluso 48 horas se preservará ese cuerpo y se comprobará si es muerte encefálica, es un coma sin ningún tipo de reflejo ni postura. Si está así decorticado, aunque esté en coma, no puede donar, porque no sabemos si se recuperará o si podrá despertarse algún día. ¿Vale? Y no tiene ojos de muñeca, ¿comprendido? Ni reflejo fotomotor. Si tiene ojos de muñeca o reflejo fotomotor, reflejos del tronco encefálico, sí no se puede donar. ¿Entendido? ¿Está claro? Eso es braga, ¿no? ¿Qué? Lo que es braga es lo siguiente. Para certificar la muerte de alguien, no puedo estar en hipotermia, no puedo estar bajo la acción de drogas depresoras del sistema nervioso central, no puedo estar bajo la acción de bloqueantes neuromusculares, de curonios. ¿Entendido? Si estas circunstancias se producen, hay que esperar a que se recupere esa teórica acción. ¿Vale? Se recomienda que las pruebas se hagan con temperaturas de 35 grados, pero en un adulto se toleran hasta 32, en un recién nacido nunca. En un recién nacido este diagnóstico tiene que ser hecho a 35,5. ¿Entendido? A mí me puede interesar ese cuerpo y puedo inducir una depresión del sistema nervioso y saldría todo como si estuviera muerto y en realidad solo estar completamente groggy. ¿Vale? Bien, el cese de las funciones circulatorias se basa en que al inyectarle atropina a lo bestia, su corazón no late más. ¿Entendido? ¿Está claro?
Es decir, lógicamente, una persona que está siendo mantenida sus órganos, puede que su corazón esté latiendo, ¿vale? Pero su corazón no responderá a ningún estímulo, ¿vale? Porque si el corazón no late, los órganos empiezan a necrosarse, ¿vale? Y la respiración se valora porque tiene un nivel de CO2 altísimo y no respira más, ¿vale? ¿Entendido? Una persona con un CO2 de 60 o respira o respira. Si no respira con un CO2 de 60, es que no tiene función respiratoria. ¿Entendido? Bien. Siempre se hacen todas estas medidas con un buen soporte vital, para demostrar que se ha intentado que el paciente se salvara. Y repito, las comprobaciones se hacen a lo largo de varias horas. Y solo después de haber pasado este tiempo se puede plantear sacar los órganos, ¿vale? Bueno, se plantea antes, porque realmente durante estas horas se están buscando el receptor adecuado, ¿vale? Bien. Si el fallecimiento fue por accidente, la donación tiene que ser autorizada por el juez. Y el juez está obligado por ley, así que si la causa del accidente fue clara, no hay dudas, permitir la donación. Porque claro, si el accidente puede significar que otro te mató, tus órganos son pruebas que tienen que permanecer en ese cuerpo para el atestado. ¿Comprendido? ¿Está claro? Después tenemos, el receptor tiene que tener los estudios de histocompatibilidad que sean aprobados, que sea compatible conmigo, ¿vale? Debe tener su propio consentimiento, aunque ya me gustaría saber a una persona que le hace falta un corazón, ¿quién se va a oponer a que se lo ponga? ¿Vale? Pero puede haber casos raros, porque el mundo es muy raro. Si él supiera de la raza, del sexo o de circunstancias de personas, a lo mejor se pondría. Por ejemplo, puede haber alguien que se niegue a aceptar un órgano de un asesino o de un violador, o en el caso de un racista total, de un negro, ¿no? Por eso no le decimos de quién proviene el órgano. ¿Comprendido? Bien, se comprobará, esto es responsabilidad del director de la institución, que no existen problemas con el testamento vital, ¿vale? Porque la mejor manera de no donar órganos es hacer un testamento vital que diga: no quiero donar órganos. Y eso registrarlo, ¿vale? Y aún así te lo pueden levantar. Porque el testamento vital, con que tú muestres oposición el último día de tu vida, se anula. ¿Vale? ¿Entendido? Bien. En ese caso el testamento vital es del donante, no del receptor. Claro. Bien. Y aquí entramos en testamento vital. Esta es otra área de preguntas prácticas. Los problemas de trasplante son muy limitados en examen. Así que, honestamente, con la cantidad de material que tenéis para estudiar, que os quede lo que habéis oído y lo demás a la mierda. Porque si queremos estudiar todo, el único sitio donde vamos a entrar es en el psiquiatra. ¿Vale? Bueno, también nos podremos ir a Senegal a ayudarte. ¿No? ¿Sí? Pues bueno, entonces a estudiar todo. ¿Vale? Bien, testamento vital es un documento que viene aprobado en las leyes, en la Ley de Consentimiento Informado de Galicia y del Estado, ¿vale? Donde recogemos instrucciones para qué se va a hacer con mi cuerpo si yo no puedo determinar. ¿Qué tipo de tratamientos se van a utilizar en situaciones críticas? ¿Vale? Si quiero donar mi cuerpo a la ciencia o si quiero donar órganos. Eso es lo que recoge. La gran pregunta de examen es siempre la misma, sus sinónimos.
instrucciones previas y voluntades anticipadas. ¿Entendido? Mucha gente le encanta lo de instrucciones previas y es el menos claro de todos los términos. ¿Qué son las instrucciones previas? Y luego te ponen la declaración por escrita de lo que se hará con su cuerpo en el caso de que él no pudiera decidir. ¿Comprendido? Hay que advertir, yo puedo escribir lo que me salga de las pelotas, incluso cosas que hoy son delito. Pero cuando me pase la situación, si lo que yo escribí es delito, no se respeta. Y puedo nombrar a un, como en el testamento, un albacea, a un representante que se asegure de que se va a hacer lo que yo he dicho. ¿Comprendido? Aunque la ley recoge que se puede hacer en notario, ir a un notario a ver si os deja hacerlo. ¿Vale? Normalmente os expresará su oposición. Notario, gratis, no hace nada. Dice, no, si usted quiere, son 110 euros. Cuando la ley dice que es gratuito. Así que la forma más barata es o rellenar un impreso en cualquier institución sanitaria hospitalaria o hacer un papel firmado por 3 testigos, 2 de los cuales no pueden ser familiares tuyos hasta 4ª generación, ni depender económicamente de ti, e ir a la Consellería de Sanidad y pasarlo por registro. ¿Entendido? La otra forma es ponerlo en la historia clínica del médico de cabecera, donde debería adjuntarlo en su historia informática. Esto es el testamento vital. Es una pregunta importante. Probablemente, después de deontología y después de los conceptos de bioética, el tercer elemento que hay que estudiar, que la mayoría de las veces son los sinónimos y lo que es. ¿Vale? Hay registros autonómicos y registros nacionales. ¿Vale? Bien, hemos de aclarar un detalle muy importante. Aunque yo haya escrito por cualquier medio, puedo 2 horas antes de morirme revocarlo todo verbalmente, pero tengo que tener testigos de ello. ¿Comprendido? Bien, y aborto. La ley del aborto se propugna en el 2010. Es una ley buenista que habla de hombres y mujeres tenemos que respetarnos. Tenemos que respetar cualquier tendencia sexual, igualdad sexual, la típica ley que yo no sé para qué lo hacen porque no tiene ninguna funcionalidad. ¿Vale? No es un problema de ley, es el país más avanzado del mundo. A nivel social es Suecia, es el país con más agresiones sexuales, con más golpes a las mujeres. Se dicen que 8 de cada 10 suecas les han atizado sus parejas. Y es un país socialmente muy avanzado. ¿Vale? Así que yo no me estudiaría lo que es salud sexual, ¿vale? Me encantan las palabras tan bonitas. Yo voy a vivir mi sexualidad con un entorno libre de coerción, discriminación y violencia. ¿Vale? Me parece precioso. En la vida real no es así. ¿Vale? Y salud reproductiva, que estamos hablando de la capacidad de tener hijos. Aparecen una serie de recomendaciones que son todos estos elementos: prevención de violencia, reconocimiento de la diversidad sexual, prevención de enfermedades de transmisión sexual, acceso a programas de salud no reproductivo, acceso a métodos contraceptivos y seguros, derecho a la maternidad libremente decidida, educación afectivo-sexual reproductiva, que no tengo claro lo que significa. No lo tengo claro. ¿Vale? Es decir, ¿qué me enseñan? ¿A cómo follar o a cómo amar? Son cosas, en mi opinión, un poquito diferentes. ¿Vale? Bien, promoción de la igualdad, atención al embarazo, parto y puerperio centrado en la familia y el desarrollo saludable.
Pero luego llegamos a la patada del aborto. ¿Vale? Bien, la patada del aborto, la ley es inferior a la ley que teníamos antes. Porque es una ley alumbrada desde un punto de vista de derechas. Aunque aparentemente nos da más opciones, porque las da, tiene un detallito que te rompe. ¿Vale? Tú puedes abortar libremente en las 14 semanas de embarazo. ¿Vale? Primeras, por supuesto. No tienes que dar motivos. ¿Vale? Eso es verdad. Pero primero te van a dar una charla sobre ayudas públicas a la maternidad. Y yo os voy a preguntar con todo mi cariño y mi ingenuidad. ¿A alguien le dieron un puto pataco por tener niños? A ver, ¿cuánto te dieron a ti? Te voy a decir una expresión muy fuerte, por el culo directamente. ¿Entendido? ¿A qué? Daban el cheque bebé y luego en la tienda te quitaban el cheque bebé. Esto es decir, te suben la jubilación y luego te suben la luz. Estás como estabas, ¿vale? Ganas 5 y la retención sube 7. Esto es una burla. Bueno, pues entonces este problema de que te dan una información y tú tienes que esperar 3 días para abortar, ¿vale? En mi opinión, el aborto es un derecho muy duro. Conozco muchas personas que han abortado y muchas no quedan bien psicológicamente, sobre todo las que tienen formación religiosa. Pero desde luego lo que no es sensato es el aborto clandestino. Y cuando en un país no permites un aborto, acaban saliendo brujas que meten, ¿cómo se llama? Agujas de calcetar por ahí. Perejil siempre fue. Dicen que las brujas las quemaban en la hoguera porque sabían utilizar perejil. Entonces al arguiñano lo matan si llega a volver para atrás. ¿Entendido? El perejil es una planta abortiva, pero no porque se coma, sino porque se meta. ¿Entendido? ¿Sí? También he de advertir, cuidadito con el LSD, ¿vale? Que si tomas un tripi abortas siempre. ¿Entendido? ¿Sí? Bien. ¿Está claro? No, porque hay mucha gente que le venden películas de wow, vas a hacer un viaje, abortas siempre con un tripi. ¿Vale? Y con coca también. Bien. Después tenemos hasta 22 semanas por enfermedad de la madre, ¿vale? Y por enfermedad del feto. Eso sí, la enfermedad del feto la tienen que certificar 2 médicos, ¿vale? No es problema, por dinero se paga todo, ¿vale? Pero después tenemos la única ventaja real. No hay plazo en anomalías graves del feto, ¿vale? Esto quiere decir que si descubres muy avanzado el embarazo, semana 30, que tu hijo no tiene ninguna posibilidad de supervivencia extrauterina, en ese momento se puede hacer. Antes te obligaban a tener el niño y a dejar que se muriera. Y esos 10, 12 semanas de embarazo pueden ser durísimos. ¿Entendido? Esto es el aborto. ¿Está claro? ¿Sí? Bien. Esto sería la parte de bioética. Ley de consentimiento informado. Es un apartado tan importante como la bioética. Bien, preguntas indispensables de consentimiento informado. Primero hay que hablar de que esta ley es la que explica el testamento vital, ¿vale? ¿Entendido? Así que hay parte de su contenido que ya hemos visto, ¿vale? La primera pregunta indispensable es: ¿el consentimiento será verbal? La mayor parte de las opciones de consentimiento solemos creer que solo es imprescindible en casos mayores, pero sencillamente poner una inyección exige consentimiento.
Pero ese consentimiento se da verbalmente, o no se da, que es la forma más habitual de entenderlo. Es decir, no se opone uno a que te pongan la inyección. Por lo tanto, esa es la primera pregunta hiperbraga. Porque la mayoría de la gente cree que el consentimiento es por escrito, es verbal. ¿Comprendido? Por escrito solo es en 3 circunstancias: intervenciones quirúrgicas, procedimientos diagnósticos y procedimientos terapéuticos invasivos. ¿Entendido? Y tienen que cumplir la regla de poder tener riesgo vital. Es decir, yo a una radiografía no me hago consentimiento informado, excepto si alguien interpreta que me puedo radiar. Pero sin embargo, a una prueba de esfuerzo, si no hago el consentimiento informado, no me la hacen, porque me puede dar un infarto en la prueba. Si en una radiografía me meten contraste, ya necesito consentimiento por la alergia a los contrastes. Por lo tanto, solo es por escrito en esos 3 casos: cirugía, diagnóstico y terapéutica invasiva. ¿Entendido? Cualquier cateterismo debería tener procedimiento de consentimiento informado. ¿Está claro? Bien. Normalmente hay palabras huecas, como que es derecho del paciente y deber, lo dicen, del médico. Por lo tanto, a ver si de una puta vez se enteran mis compañeros de profesión que no es la enfermera la que da un papelito para que firme en medio de una habitación, porque esta es la actitud típica en un privado. Firma el papelito, ese es el consentimiento. Eso no es un consentimiento, eso es un bono al portador para salir en juzgado y montar con Cristo. ¿Vale? Y es obligación del médico, no de la enfermera. La enfermera es solo responsable de sus cuidados y no aparecen recogidos en ninguna ley. ¿Entendido? Bien. Segundo, tenemos derecho a decidir libremente tras información adecuada, ¿vale? Pero también tengo derecho a negarme al tratamiento. Ojito, tengo derecho a negarme al tratamiento, eso se refleja en la historia y en la mayoría de las ocasiones implica inmediatamente darme de alta. Porque hay gente que dice, con muy buen criterio, no me trato, que así estoy más tiempo de baja. Me viene muy bien, veranito, tal y cual. Como no te trates, te dan de alta automáticamente. ¿Entendido? Incluso te pueden quitar alguna prestación. ¿Vale? Así que hay que tenerlo claro. Tenemos derecho a negarnos al tratamiento, excepto en determinadas situaciones. La situación es, sobre todo, riesgo de una enfermedad que se extienda a toda la comunidad. Si aquí detectaran ébola, nadie podría negarse a ser encerrado. ¿Entendido? Eso hay que dejarlo bien claro. Imaginaros que os contagiáis de ébola y decís, tengo libertad para decidir si me quedo hospitalizado o no. A tomar por el culo. Riesgo de salud pública, tú te metes en una habitación y no sales o te pego 3 tiros. ¿Entendido? ¿Está claro? Bien, fijaros, se recaba por el médico o por el que practique la intervención. Y cuando vamos a cirugía hay 2 médicos implicados, el anestesista y el cirujano. Se tienen que recabar 2 consentimientos. Y la mayoría de las veces el que recaba el consentimiento es simplemente el anestesista. Esto se produce en la pública con mucha frecuencia. ¿Vale? Bien. Tiene derecho a expresar con anticipación todo lo que no se encuentre en el momento de expresarlo y que conste por escrito. ¿Vale? Si alguien hace este derecho es que te va a demandar. Y no se puede evitar. ¿Vale? Que conste que me opero porque usted se equivocó antes en el diagnóstico. ¿Vale? Y entonces ya sabes que con esa firma, como la aceptes, ya te crucifican a la salida. ¿Vale? Bien.
Mayor de edad. Los menores de edad no tienen consentimiento informado libre a cualquier edad. Normalmente se dice que por madurez, pero a partir de los 14, 16 años se les acepta todo, excepto en una ley, que era la del aborto. Una chica que se puede operar de faringitis porque le sale de las narices, ¿vale?, no podía abortar con la ley del PP sin el permiso de papá y mamá. De papá y mamá, de los dos. Luego se corrigió y solo hacía falta el de uno solo. Como te toquen dos integristas, a ver cómo coño aborta una cría. ¿Entendido? Y es que es tu hija, es que es tu hija. Joder, tú también eres un tarado, ¿no? Porque hay padres que ya Dios les da de comer aparte. ¿Entendido? Y tenemos que dejar de pensar en solo en los cristianos, porque este país se está llenando de musulmanes y la mayor parte de los musulmanes, por regla general, son muy integristas con las mujeres. ¿Entendido? Si no, Andrea te lo puede decir. Es decir, si quieres ser una esclava, vive con un musulmán. Para uno bueno que hay 100 malos. 100 malos porque es su cultura. No lo entienden de otra manera. ¿Vale? Bien. Siempre podemos designar a un representante que haga de interlocutor, porque claro, hay personas mayores que no entienden la jerga, hay personas que no funcionan. Es decir, la capacidad de interaccionar con el sistema es siempre ese representante. Esta es la ley de instrucciones previas, ¿vale? Y aparece descrita en todos estos elementos. Ahora, otorgamiento del consentimiento, la segunda gran área de preguntas. Aquí vamos a hablar de cuándo se otorga el consentimiento por sustitución, ¿vale? Quiere decir, no lo doy yo, lo hace otra persona en mi nombre, ¿vale? Bien, primero está incapacitado para tomar decisiones, ¿vale? Y en ese caso es su familia o las personas vinculadas de hecho a él. Ya tenemos el conflicto. Cuando es un niño son sus papás, está claro, ¿vale? ¿Y si los papás están separados? ¿Quién sería? A ver, Noria. El que tenga la custodia. Y cuando es compartida, los dos. Y si los dos no están de acuerdo, joder, ya la hemos montado. ¿Vale? Está claro. Pero ahora pongamos un caso que es como la vida misma. Tú vives con un chico. No eres pareja de hecho. ¿Vale? Y tu madre es hiperdominante. ¿Quién decide cuando tú estás groggy? ¿Tu chico o tu madre? No lo sé. Si no es pareja de hecho... No lo sé. No lo sé. Al juez directamente. ¿Entiendes? Sobre todo si no están de acuerdo. Yo entiendo que dos personas que quieren a otra van a coincidir en su beneficio. Pero no lo sé. ¿Entiendes? Más gracia me hace, a ver, fijaros, yo estoy casado. Hoy dejo a mi mujer y me voy con mi amante. Y celebrando la separación me da un infarto. ¿Quién decide? ¿Mi amante o mi mujer? Mi mujer. Tatlón, ya veo desconectando la pareja. ¿Vale? Yo lo haría. Yo lo haría. ¿Vale? Que se joda, diría. Pero bueno, eso es un problema. Esto habría que clarificar un poquito más. ¿Vale? En el caso de un paciente que esté muy deteriorado, toman la decisión los familiares cuidadores. Porque aquí tenemos el problema de siempre. Hay tres hermanos, o que non fai nada, venga a tocar os collos. Ese llega y dice, ya se hace esto, se hace esto. Pero si tú no cargas con mamá ni un día, ni 10 segundos, pero soy hijo, ¿no? Pues ya claro, los que ejerzan de cuidadores, ¿vale? Y si no al juez, y tal y como están las cosas, podemos tirarnos un par de años, ¿vale? Después, cuando el paciente está incapacitado legalmente, ¿vale? Hay gente
que por edad, por demencia, por enfermedades, no tiene capacidad legal y tiene nombrado un tutor legal. Ese tutor legal no tiene por qué ser un familiar. Puede ser incluso, hay empresas que se dedican a eso. ¿Vale? Esto es su representante legal. ¿Vale? Le podemos contar historias, le podemos advertir de los detalles que se están jugando, pero el consentimiento lo firma el tutor legal. ¿Entendido? El menor de edad no sea capaz de entender, ¿vale? Y fijaros que se escucha a partir de los 12 años, pero a partir de los 16 años se acepta, y sin embargo, para la ley del aborto no. ¿Entendido? Esta ley era muchísimo más anterior. ¿Entendido? El aborto es a partir de 18. El aborto es, a las 18 puedes abortar libremente. Y antes Si antes eran tus dos padres, se modificó y se aceptó un padre. Y el otro tiene que tener conocimiento, pero no tiene que dar permiso. ¿Vale? Era una forma de aquello que decían, es que va a abortar mi hija sin mi conocimiento. Si eres un energúmeno, claro que sí. ¿Vale? ¿Entendido? Bien, en caso de la decisión de que el representante legal sea contrario a los intereses del menor, se pone en conocimiento del juez. ¿Entendido? Esto es lo que pasa con los testigos de Jehová y la sangre. ¿Vale? Bien. Aquí tenemos la interrupción voluntaria del embarazo, la práctica de ensayos clínicos y la práctica de técnicas de reproducción. Se rigen por el concepto de mayoría de edad. ¿Vale? Esas son las excepciones. ¿Vale? Yo diría que le falta una, las operaciones de cirugía estética. Porque cualquier niña de 16 años puede decidir ponerse tetas y puede decidir una talla 250 para llamar la atención y luego va a tener un problema de desestabilización psíquica y física. ¿Vale? En la mayoría de los casos no se dejan hacer operaciones de cirugía estética a menores de edad, pero legalmente podrían. ¿Vale? Bien. La representación es proporcionada a las necesidades que es preciso atender y siempre a favor del cliente. ¿Vale? Bien. Restricción de la información en interés del paciente. ¿Vale? Es un aspecto muy polémico. Teóricamente el paciente tiene el derecho a estar informado de todo. Pero hay informaciones que pueden ser destructoras en el tratamiento. Si a ti te dan una información que te hunde en la miseria, a lo mejor no puedo seguir adelante. Aquí faculta al médico para actuar sin informarle totalmente. Porque él cree que ese conocimiento puede ser perjudicial para él. ¿Entendido? Y es una excepción, pues que a mí me parece importante. ¿Vale? Bien, eso sí, se tiene que avisar a todos sus familiares. Sus familiares sí tienen que saberlo. Todos hemos hecho eso de no le diga nada a él, pero ¿qué tiene? Legalmente, con la información confidencial, yo no le puedo decir nada de su salud a una madre de un hijo. ¿Vale? Me puede costar un lío. Pero sin embargo aquí autorizan a que el médico tome decisiones sin informar al paciente e informando a sus familiares. Cuando creemos que esa información puede ser un problema en su tratamiento. ¿Entendido? La información, ¿vale? La información será verdadera, comprensible, adecuada a las necesidades del paciente, continuada, razonable y suficiente. Son demasiados datos, pero son todos preguntas de examen. ¿Entendido? Verdadera, comprensible, adecuada a las necesidades del paciente, continuada, razonable y suficiente. ¿Vale? ¿Entendido? Luego tenemos
con antelación objetiva y específica. ¿Vale? Así que no se puede estar hablando de, bueno, le puede caer un rayo, le puede tal. Le va a pasar esto. ¿Comprendido? Y recoge una serie de elementos, que son todos los riesgos raros y los riesgos particulares que puede sufrir. Por ejemplo, a mí se me tiene que insistir si por mi obesidad y por mi EPOC puedo tener un problema particular de mí, que a ella no haría falta decirle. ¿Entendido? Así que no valen las hojitas bien hechas y firme usted aquí y todo es igual. Cada persona tiene que tener individualizado su consentimiento informado. ¿Vale? Bien, y luego tenemos los límites del consentimiento informado. El primero de ellos es cuando haya un riesgo para la salud pública. Normalmente estamos hablando de enfermedades transmisibles muy graves. ¿Vale? Tenemos un problema que yo siempre pongo, por ejemplo, imaginaros que yo me entero que vuestra pareja tiene SIDA, ¿vale? Y que no toma ninguna medida para evitar vuestro contagio. La ley establece que yo puedo deciroslo. Y ha habido sentencias que sí, porque priva el derecho del inocente, y me parece normal. Esto es decir, ay, como usted tiene que exclusividad en la información para mí, usted a mi mujer no le diga nada. Pero se va a contagiar. O se lo dice usted o se lo digo yo. Escoja. ¿Vale? Tiene 3 segundos para decírselo. Levante el teléfono y dígaselo delante mío. Porque hay cada cabrón suelto y cada cabrona, ¿eh? Que a veces hay gente que no lo hace porque sabe que si se entera que tiene SIDA, se va a enterar de lo que hizo aquel domingo que quedó con Tinder y todas estas cosas. ¿Vale? Bien. Cuando existe riesgo inmediato para la integridad física y psíquica del paciente, es decir, cuando está en una situación hipergrave. ¿Entendido? En una situación de emergencia, si alguien me viene muriéndose, yo ante la duda actúo sin su consentimiento. Después le comunicaré lo que he hecho a sus familiares. Esta es la ley de consentimiento informado. No tiene nada más. ¿Vale? Es muy agradecida también. Y es la máxima representante, después de bioética, de preguntas de este tipo. ¿Está claro?